La mejor forma de lograr el éxito es formando asociaciones de buenas amistades y sumándole buenos valores. Es por ello que Maiko es la mejor distribuidora de equipo médico veterinario de México y América Latina, manejando equipos vanguardistas y de alta calidad, apoyando a las mejores asociaciones de médicos veterinarios y profesionales de distintas áreas a nivel internacional. Siempre interesados en la educación y actualización veterinaria, trabajamos junto a los mejores médicos líderes de opinión para llevar al gremio ponencias de primer nivel en eventos físicos y virtuales. Los productos de nuestra distribuidora son reconocidos por tener la más alta calidad en el mercado, poniendo en lo más alto del ramo veterinario. Maiko, tecnología en salud. Adelante, doctor Samuel. ¿Micrófono? Sí, todo bien. La cámara es la que no quiere, entrar. Ok, pero no importa, si no entra la cámara, con que entre la del doctor Londoño estamos perfecto. Muy buenas noches, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Samuel Yelín y tengo el gusto de recibirlos una vez más aquí en los webinars de la VEX. Hoy tengo el gusto de presentarles no solo a un magnífico criticalista, un nefrólogo muy dedicado, también a un muy querido amigo y vicepresidente de nuestra asociación. Les voy a platicar brevemente del doctor Londoño, que muchos de ustedes ya lo conocen, si no es que todos. Él nació en Colombia y a la muy joven edad de los 18 se mudó a Estados Unidos. Se tituló en biología en la Universidad de Florida, en el Florida International University en Miami, en el 2006. Después se cambió, tomó el camino del bien y se fue a la medicina veterinaria y obtiene su grado en la Universidad de Florida en Gainesville en el 2011. Hace internado en medicina y cirugía de pequeñas especies en el Hollywood Animal Hospital durante un año y luego lo sigue por una residencia en emergencias y cuidados críticos en la Universidad de Florida desde el 2012 al 2015.
Se diploma en el Colegio Americano de Emergencias y Cuidados Intensivos en el 2016 y en el 2018 completa el certificado en hemodiálisis y terapias de purificación extracorpórea en la Universidad de California en Davis. Él se ha desempeñado como profesor de emergencias y cuidados intensivos y director de la unidad de hemodiálisis y terapia de purificación extracorpórea, fundador del Colegio Americano de Nefrología y Urología, y que se fundó recientemente, y además es el vicepresidente de la VEX. Hoy nos va a hablar de su tema principal, aunque es una persona que nos ha platicado de muchísimos tópicos. Esta vez está en su mero mole. Nos va a hablar del ABC del paciente nefrocrítico. Voy a cortar aquí la presentación para tener más tiempo para disfrutar al doctor Londoño. Leo, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Samuel. ¿Me escuchan todos bien? Sí, todo perfecto, Leo. Ok, bueno, para mí, gracias, Samuel, por la presentación. También eres un gran amigo y bueno, como dice Samuel, para no cortar mucho tiempo de la presentación, vamos a empezar sobre los ABCs de el paciente nefrocrítico. ¿Me confirman si ven la pantalla bien, por favor? Sí, todo bien. Excelente. Bueno, vamos a empezar con los ABC y bueno, es un abecedario largo y no tenemos mucho tiempo para ir sobre todas las letras del abecedario, pero vamos a de pronto hacer énfasis en los puntos más importantes sobre el manejo del paciente nefrocrítico y yo creo que muchos de estos puntos también aplican a cualquier paciente en la UCI. Muchos de estos puntos van a hacer énfasis en el reconocimiento de aquellos pacientes con riesgo de lesión renal o daño renal y cómo los vamos a manejar en la clínica diaria. Bueno, entonces cuando hablamos de la A del paciente nefrocrítico, empezamos con assessment o valoración. El assessment es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar aquellos pacientes que están con un incremento en el riesgo de desarrollar injuria renal o lesión renal y destacar que esa injuria o que esa lesión no es igual a un fallo. ¿Por qué es importante hacer esa diferencia? Porque aquellos pacientes que están a riesgo o que tienen una injuria leve son aquellos pacientes donde podemos empezar nuestras medidas nefroprotectoras o nuestras estrategias terapéuticas nefroprotectoras que van a prevenir que el paciente nos llegue a un fallo completo. Y es muy importante también evaluar aquellos pacientes que así ya tengan un daño, podemos intervenir de forma temprana y de forma temprana de nuevo. Vamos a ver todas estas intervenciones a través de la charla, de la plática, que van a prevenir que estos pacientes entren en fallo. La B es de biomarcadores y entender la diferencia entre un biomarcador y un marcador funcional. ¿Por qué? Porque un biomarcador es aquella molécula que se acumula ya sea en el sera del paciente, en la sangre del paciente o en la orina del paciente como resultado de un daño intrínseco a las células epiteliales renales. Mientras que un marcador funcional es un marcador que nos indica que hay un daño que hay una disminución en la TFG, que hay una disminución en la función global de ambos riñones. Yo siempre traigo este ejemplo como para de pronto darles un ejemplo más específico. Cuando hablamos, por ejemplo, de las aminotransferasas en el hígado, cuando hay elevación del ALT o del GGT, nos indica que de pronto hay un daño intrínseco a los hepatocitos y debido a ese daño se empieza a acumular estas aminotransferasas en la sangre. Mientras que cuando hay disfunción de hígado hay hipoglicemia, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia. Entonces ahí vamos a ver la misma diferencia en los riñones, que cuando hay disminución en la función de los riñones vamos a ver
elevación de la SDMA, de la creatinina, pero aún no tenemos biomarcadores que sean usados de forma clínica o en la clínica diaria que nos ayuden a detectar ese daño intrínseco renal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la C, que es la creatinina, y por fortuna o desfortuna, todavía dependemos mucho en el uso de la creatinina para identificar pacientes con lesión renal o disfunción renal. Y debido a que se sabe muchas de las limitaciones de la creatinina, tenemos que de pronto empezar a valorar la creatinina un poco más a fondo, no solo enfocarnos en si la creatinina está en el rango normal o no. Tenemos que identificar que a veces cambios muy pequeños en la creatinina, como lo reconoce el KidGO, que es una de las asociaciones internacionales que tratan de mejorar la prognosis de pacientes con lesión renal. Esta asociación básicamente nos dice que un aumento en la creatinina de más de 0.3 miligramos por decilitro en las 48 horas de hospitalización o de valoración del paciente es un indicador de una lesión renal o un aumento de creatinina de 1.5 veces su valor basal. ¿Qué significa esto? Digamos, llega a tu clínica un paciente con pancreatitis, con sepsis, con trauma, llega con una creatinina inicial de 0.9. Mañana haces una valoración después de que el paciente ha sido resucitado con fluidos o vasopresores y ya la creatinina está en 1.4. Ambos valores están dentro del valor normal, pero debido a ese aumento relativo en esa creatinina, esto nos indica que hay una lesión renal. La producción de orina también se utiliza como un marcador inicial de lesión renal durante la hospitalización. El problema con la producción de orina es que en las primeras horas de hospitalización, am, eh, si el paciente tiene un déficit volémico, si el paciente está deshidratado, la producción de orina no va a ser un marcador muy específico porque el cuerpo está tendiendo a retener agua. Entonces, de nuevo, hay muchas limitaciones y por eso la creatinina para la identificación de la lesión renal aguda todavía nos hace que tengamos una identificación tardía del paciente con daño renal, con lesión renal. Y para el paciente crónico, ya sea un paciente crónico estable o un paciente crónico debilitado, aún dependemos en la creatinina para identificar esos pacientes crónicos y desafortunadamente muchos de ellos pueden que tengan creatininas normales y tener disfunción renal. Y a veces no reconocemos esto a tiempo. Por ejemplo, el paciente geriátrico de 10 años que viene para una profilaxis de pronto dental o algún tipo de procedimiento rutinario y se le hace una bioquímica y la creatinina está en 1.5. Se asume que su función renal es normal porque esa creatinina está dentro del rango, pero muchos de estos pacientes pueden que ya tengan disfunción renal. Entonces es muy importante reconocer que, de nuevo, aún dependemos mucho en la creatinina, pero tiene muchas limitaciones. La D de drugs, de medicamentos nefrotóxicos, toxinas. Entre las causas de lesión renal aguda en perros y gatos, las toxinas, las drogas, los medicamentos, es una causa muy común, específicamente los AINES. Aquí en Estados Unidos, en los estudios de el Poison Control o la asociación que evalúa las intoxicaciones en pequeñas especies, ha visto que uno de los medicamentos más comunes que causa lesión renal aguda en perros y gatos o que han sido expuestos perros y gatos son los AINES, ¿ok? Entonces hay muchos, de nuevo, medicamentos, plantas como los lirios en gatos y toxinas como el etilenglicol, como la melanina, que pueden causar este daño
a los perros y a los gatos. Por eso es muy importante hacer una valoración completa de la historia del paciente y hacer esas preguntas de pronto que nos lleven a encontrar por qué un perro o por qué un gato entró en fallo renal. Y de nuevo, y si en esa historia se encuentra que hubo que el paciente ingirió dentro de las 5, 4, 6 horas anteriores a alguna de estas toxinas, es muy importante hacer una descontaminación del paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la idea del manejo de este paciente intoxicado es prevenir que la toxina cause la injuria renal, cause el daño renal. Y entre más agresivos seamos con la descontaminación, vamos a tener más efectividad en prevenir ese daño renal. Entonces, cuando hablamos de drogas, de toxinas, es muy importante también cuando estamos en la sala de emergencias descontaminar de forma efectiva a nuestros pacientes, ya sea con inducción de mesis. En perros utilizamos la apomorfina, en gatos utilizamos la dexmedetomidina o la silacina. Un estudio mostró que en gatos la dexmedetomidina tiene mucha más eficacia en hacer a gatos vomitar. Y para medicamentos que tienen, que son absorbidos por el sistema gastrointestinal y tienen esa recirculación enterohepática, muy importante utilizar el carbón activado. Esto lo utilizamos mucho en pacientes que ingieren AINES, pacientes que ingieren otros tipos de toxina, excepto el etilenglicol, porque el etilenglicol no se liga al carbón activado, como medida adicional para descontaminar el sistema gastrointestinal. Lo más importante de saber del carbón activado es que tenemos que tenemos que monitorear el sodio de estos pacientes, especialmente si estamos dando carbón activado con sorbitol, el cual causa un incremento en la osmolalidad dentro del lumen gastrointestinal y causa pérdida de agua severa. Entonces, por eso, si se va a dar sorbitol con el carbón activado, solo se puede dar una vez para prevenir una hipernatremia severa. Los lípidos intravenosos también se utilizan mucho en la sala de emergencia para descontaminar a los pacientes, y cuando hablamos de toxinas nefrotóxicas o medicamentos nefrotóxicos, el lípido intravenoso puede también ayudar a crear lo que llaman el lipid sink, o básicamente como un espacio intravascular donde el lípido se liga a muchas de estas toxinas y previene que cause esa injuria. Como dosis de carga utilizamos 1.5 mililitros por kilo bolo y después se da 15 mililitros por kilo sobre una hora solamente. La mayoría de los casos se utilizan los lípidos intravenosos para neurotoxinas, pero de nuevo, con nefrotoxinas también se puede hacer como medida adicional para prevenir la injuria renal. Y la F, ya empezamos con fluidos. De nuevo, los fluidos aún son la terapia más comúnmente usada para el manejo de pacientes azotémicos, pacientes críticos, pacientes que están en la UCI. Y una de las cosas más importantes del paciente nefrocrítico es entender que cualquier medida terapéutica que tú uses en tu hospital o para el manejo del paciente puede tener un efecto en los riñones. ¿Por qué? Porque sabemos que los riñones son el filtro del paciente, ¿no? Y cualquier medicamento intravenoso, oral, cualquier intervención puede afectar esos riñones. Dentro de esas intervenciones, los fluidos, de nuevo, es la terapia más común, y algo que se ha reconocido en el mundo del nefrointensivismo es que pacientes que son resucitados, ya sea pacientes nefrópatas o pacientes críticos, con fluidos que tienen alto contenido de cloruro, se ha observado una asociación directa entre el contenido del cloruro de los fluidos y la incidencia de lesión renal aguda,
se evalúa o se ha asociado con mayores incrementos en creatinina durante la hospitalización y necesidad de diálisis, al menos en humanos. ¿Por qué el cloruro es malo? El cloruro es malo porque causa lo que llamamos un reflejo yuxtaglomerular. Ese reflejo yuxtaglomerular lo que es básicamente cuando llegan cantidades excesivas de cloruro a la mácula densa o a la parte gruesa de la asa de Henle. La mácula densa reacciona causando una vasoconstricción y esa vasoconstricción local a nivel renal causa una isquemia, disminución en la TFG y de nuevo aumento en la creatinina, mayor incidencia de lesión renal. Entonces, fluidos como la solución salina no son indicados, de nuevo, para la resucitación de pacientes críticos, porque ya están a riesgo de lesión renal, ni para el manejo de pacientes renales, ya sean agudos o crónicos. El otro tipo de fluidos que, de nuevo, ya no se está usando tanto, gracias a Dios, es los fluidos, los coloides sintéticos. Especialmente el header starch. Un estudio en perros mostró que por cada mililitro por kilo de header starch que se usó para el manejo de pacientes críticos en una UCI, esto llevó a mayor acumulación de vacuolas epiteliales. Esta vacuolización, como observan acá, estas vacuolas, causa un daño intrínseco renal y en medicina humana se ha reconocido que los coloides sintéticos son un factor independiente para el desarrollo de la lesión renal aguda en cuidados críticos. Y esa vacuolización lleva de nuevo a necrosis epitelial y lleva a mayor daño. Entonces, uno de los puntos más importantes en el paciente nefrocrítico es evaluar qué tipo de fluidos le estamos dando al paciente, tratar de disminuir el contenido de cloruro que estos pacientes están recibiendo y, de nuevo, tratar de evitar el uso de fluidos nefrotóxicos como los coloides sintéticos. Y las fases de la fluidoterapia, siguiendo con la letra F, tenemos que entender que nuestros pacientes son dinámicos, ¿no? Y esto se hace mucho énfasis en el paciente crítico, que la fluidoterapia no debe ser una fluidoterapia estática, debe ser una fluidoterapia dinámica con monitoreo. Lo mismo pasa con el paciente nefrópata. El paciente nefrópata usualmente llega a tu hospital con un balance negativo de fluidos. A veces llegan ya sea deshidratados, a veces hipovolémicos o a veces una combinación de ambos. ¿Qué pasa? Que durante las primeras horas, las primeras 2, 4 horas, tenemos que hacer una fluidoterapia de rescate. ¿Qué significa? Tratar de llevar ese volumen del paciente a un estado más euvolémico. ¿Para qué? Para prevenir la isquemia renal, para mantener la perfusión renal. Y ya después de las siguientes 8 o 12 horas se va a reemplazar cualquier déficit de deshidratación hasta llegar a un balance de fluidos que sea casi ideal para el paciente. O sea, que el paciente haya ganado suficiente peso, que ya su intersticio esté rehidratado. Y de ahí en adelante la estabilización después de las 12, 24 horas. Esto nos va a llevar a que le demos al paciente cuantos fluidos el paciente requiera. Y ahí es donde el monitoreo del balance de fluidos se vuelve muy importante para prevenir la sobrecarga. La sobrecarga ha sido asociada directamente con tasas de mortalidad en humanos, en perros. Entonces, la fluidoterapia debe ser dinámica para prevenir esa sobrecarga, que es muy importante. Se define que la sobrecarga es más del 10, que el paciente gana más del 10% de su peso corporal ideal. Entonces, cuando yo estoy escribiendo mis instrucciones para mis técnicos, para mis enfermeros, enfermeras, siempre les pido que pesen a los pacientes al menos 2 veces al día. ¿Para qué? Para prevenir que esta curva de balance de fluidos siga subiendo y mantener al paciente en un peso corporal ideal, prevenir esa sobrecarga y ya una vez el paciente, su creatinina después de 24, 48 horas ya alcanza un
un plató o se estabiliza, sabemos que ese paciente no va a responder más a fluidoterapia agresiva. Entonces, una cosa muy importante de la fluidoterapia es entender que no hay nada en los fluidos que cure los riñones o que haga mejor los riñones. Lo único que los fluidos hacen es mantener esa perfusión renal y en eso nos enfocamos, previniendo esa sobrecarga. Y cuando hablamos de balance de fluidos y el balance hídrico del paciente, la furosemida, de nuevo, se usa de forma muchas veces profiláctica para el manejo del paciente renal. Desafortunadamente no hay evidencia que muestre que hay un beneficio en cuanto mejoría en la función renal ni tasa de sobrevida cuando la furosemida se utiliza de manera profiláctica. ¿Qué significa eso? Que el paciente llega azotémico, se rehidrata en 12 horas y le empezamos a dar furosemida con fluidos. Eso no tiene ningún sentido fisiológico. La única veces donde se encuentra que hay una mejoría en el paciente renal cuando se utiliza furosemida es cuando el paciente está sobrecargado. Eso significa que la furosemida solo es indicada en el paciente con evidencia de sobrecarga, con evidencia de edema. Pero si vamos a utilizar la furosemida, tenemos que parar los fluidos porque ese paciente ya no requiere fluidos. Algo que vemos mucho en el paciente nefrocrítico es algo que se llama una resistencia a furosemida o resistencia a diuréticos de ASA. Esa resistencia a furosemida, esa resistencia a diuréticos de ASA, se debe a algo muy directamente intrínseco con la tasa excrecional de sodio. ¿Por qué? La furosemida actúa en la asa gruesa de Henle, bloqueando el cotransportador de sodio, 2-cloruro y potasio. Ese cotransportador necesita que la furosemida se ligue directamente a ese cotransportador cuando la furosemida está en el lumen epitelial. Si tenemos pacientes con una oliguria severa, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, o si un paciente está anúrico, que no está produciendo nada de orina, o sea, está cero producción de orina, esos pacientes no va a haber mucha orina en ese lumen epitelial o en ese lumen tubular, perdón. Entonces la furosemida no está llegando a ese cotransportador y ahí es donde se crea esa resistencia a furosemida. Y muchas veces cuando el paciente ya es derivado a un hospital terciario, ya sea para diálisis o para manejo en una UCI, estos pacientes ya vienen sobrecargados y con anuria o oliguria severa. En esos casos, cuando no se puede hacer diálisis para remover el agua, lo que se utiliza es una dosis más alta de furosemida, 4 o 6 miligramos por kilo. ¿Para qué? Para esperar que al menos 1 miligramo por kilo o una cuarta o una fracción muy pequeña de esa furosemida llegue a ese cotransportador e incremente la tasa excrecional de sodio y con eso la diuresis y vamos a remover agua del paciente. Bueno, la G en nuestro ABC del paciente nefrocrítico, vamos siempre a valorar esa TFG o el GFR que decimos en inglés. Esa G tenemos que entender que no tiene una asociación directa con la creatinina. ¿Qué significa eso? Lo que vamos a ver es una asociación semiparabólica, donde disminuciones altas en la TFG no correlacionan con elevaciones en la creatinina. Y esto es lo que vemos en muchos de nuestros pacientes y por eso la creatinina es un marcador muy tardío, porque vemos que la TFG puede disminuir severamente y la creatinina aún se mantiene en ese rango normal de menos de 1.8. Mientras que una vez que la creatinina ya empieza a elevarse, vamos a ver que los cambios en TFG son muy mínimos. ¿Por qué es importante entender esta relación entre TFG y creatinina? Lo importante de entender esta relación es que, primero que todo, vamos a ver pacientes con choque, con deshidratación, con hipovolemia, que debido a disminución en ese gasto cardíaco van a tener disminución en la perfusión renal y por ende disminución en la TFG.
Esto significa que hay muchos de estos pacientes que están en nuestra UCI, en nuestra sala de emergencias, que no están azotémicos, pero ya tienen disfunción renal. Mientras que aquellos pacientes que ya llegan azotémicos, ya tienen una disminución muy avanzada de la TFG, usualmente más del 75% de la TFG ha sido afectada, y durante su hospitalización, la creatinina puede que se eleve de 4 a 5, de 4 a 6, de 4 a 8 o se mantenga en 5. Y la verdad es que esos valores de creatinina no representan unos cambios severos en la TFG o en la función renal. Y cuando aplicamos esto a nuestros pacientes que están hospitalizados, lo que tenemos que entender es que el hecho de que el paciente, que la creatinina del paciente lleve de 4 a 4.5 el día siguiente, no debe ser un indicador de que tenemos que recomendar eutanasia o no debe ser un indicador de que la prognosis del paciente es peor. Sí, hay una disminución muy pequeña en TFG, pero ya hemos llegado a ese punto muy bajo de TFG, así tenga la creatinina de 5 o de 6, y lo que tenemos que darle es tiempo a que los riñones se recuperen. Tiempo es muy importante cuando hablamos del paciente renal, del paciente nefrocrítico. Siempre esperamos que perros y gatos se mejoren después de 1 o 2 días de hospitalización, de que la creatinina se disminuya o se normalice. Y la verdad que eso es una expectativa muy falsa. Muchos de los pacientes que van a responder a, a fluidoterapia, muchos de los pacientes donde la creatinina va a disminuir de forma rápida, son pacientes que tienen de pronto una lesión prerrenal o que tienen un déficit volémico severo, pero aquellos con disfunción intrínseca o daño intrínseco renal pueden tardar hasta 2 o 3 meses en mostrar mejoría. Por eso hay que darles hay tiempo con sondas de alimentación y a veces manejo en casa. La H de nuestro ABC del paciente nefrocrítico, la H se basa en hemodiálisis, ¿ok? Y la verdad es que la hemodiálisis aún está siendo incorporada en el manejo del paciente crítico en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Hay otras formas de diálisis como la diálisis peritoneal, que no es una técnica tan complicada y también puede ofrecer una oportunidad que el paciente se recupere. De nuevo, estamos hablando de darle tiempo al paciente, tiempo a los riñones para que se recuperen. ¿Cuándo hacemos hemodiálisis? ¿Cuándo evaluamos ese paciente nefrocrítico y recomendamos una hemodiálisis? Primero que todo, cuando llegamos a una anuria u oliguria severa, donde ya el paciente no está produciendo orina y no está respondiendo a terapias convencionales para empezar una diuresis, para empezar un gasto de orina. Entonces, cuando el paciente ya lleva 2 o 3 días en el hospital, la fluidoterapia no está mejorando la azotemia ni los síntomas de uremia y el paciente desarrolla una oliguria o una anuria, entonces ahí es donde se recomienda empezar diálisis. La otra indicación para la diálisis, y esto es algo que veíamos mucho en la Universidad de la Florida y aún veo mucho, es que pacientes llegan sobrecargados cuando llegan a una UCI, cuando llegan a un hospital terciario. Y esa sobrecarga en sí es una indicación para la diálisis. No nos enfocamos mucho en los valores de azotemia. Algunos de las directrices de diálisis dicen que el paciente solo debe entrar a diálisis o el valor de creatinina y BUN que indica que el paciente debe recibir diálisis es 88 respectivamente. Y la verdad es que hay muchos pacientes con creatinina de 4.5, 5, BUN de 60, que están sobrecargados, que tienen hipercalemia, que no están respondiendo a terapia convencional. Entonces, en esos pacientes, a pesar de no tener una azotemia tan severa, también son a veces manejados con hemodiálisis. Algo muy importante, de nuevo, que se habla en la hemodiálisis y en el nefrointensivismo humano, es una transición temprana a las terapias de reemplazo renal. ¿Por qué? Esa
transición temprana a las terapias de reemplazo renal o RRT, como se ve acá, es primero que todo porque esto nos limita o nos previene que sobrecarguemos a nuestros pacientes con fluidos. También se enfoca en el uso del gasto urinario como un trigger, como una, una pauta que nos indique si el paciente requiere diálisis o no. ¿Por qué? Porque sabemos las limitaciones de la creatinina y de los marcadores funcionales y sabemos que siendo agresivos, removiendo fluido de pacientes sobrecargados, vamos a aumentar la filtración o la TFG y también podemos modular la cantidad de sodio que los pacientes tienen en nuestro hospital. Bueno, siguiendo con nuestro abecedario, vamos a hablar de la I y yo creo que aquí es donde aún necesitamos mucho entrenamiento y mucho manejo de pacientes críticos donde pacientes llegan con isquemia y debido a ya sea trauma, sepsis, SIRS, lo que sea, la extracción de oxígeno a nivel tisular empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco está disminuyendo, la entrega de oxígeno está disminuyendo, entonces las células empiezan a tomar más oxígeno. Pero hay un punto crítico que se llama el DO2 crítico y a partir de este punto vamos a entrar en un estado de anaeróbico, de respiración anaeróbica. Y una vez llegamos a este punto, ¿qué pasa? Va a haber redistribución del flujo sanguíneo y va a haber cambios isquémicos, más específicamente a los sistemas gastrointestinal y a los riñones. Y de nuevo, ¿por qué hablo mucho o por qué estamos hablando de los ABCs del paciente nefrocrítico? Porque cualquier paciente en UCI, cualquier paciente con choque, es un paciente que está a riesgo de lesión renal debido a ese cambio en el flujo vascular que redistribuye la mayor parte del gasto cardíaco hacia el corazón, los pulmones y el cerebro. Una vez entramos en ese estado de disoxia, que los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno, entonces que va a haber producción de lactato, acidosis metabólica y todos los cambios citotóxicos que causa la isquemia. ¿Por qué hablo del lactato en este caso? ¿Por qué? Porque si vemos estos pacientes que llegan con un lactato de 7, de 8, de 9, de 10, lo que sea, podemos asumir de que una hiperlactatemia puede ser un marcador directo ¿de qué? De una isquemia renal, debido a esa redistribución de flujo. Entonces, cuando hablábamos de biomarcadores o marcadores funcionales, creo que el lactato se puede clasificar como un biomarcador que nos puede indicar que un paciente esté a riesgo de lesión renal debido a esa disfoxia, sin importar que tenga azotemia. Ya un paciente con una hiperlactatemia severa se puede asumir que hay disoxia a nivel renal. Y de nuevo, cualquier tipo de patología, ya sea cambios en precarga, cambios en contractilidad del corazón, va a llevar a una disminución en el volumen de entrega, disminución en el gasto cardíaco y esto lleva a una disminución en la perfusión renal. Esto lo pongo mucho en mis pláticas. Estos son pacientes que llegan con envenenamiento de serpiente viperida y como pueden ver llegan con una taquicardia severa, hipotensión, cambios neurológicos, taquipnea. Este paciente obviamente debido al veneno de las serpientes llega con una coagulopatía y perdiendo volumen de forma severa. Entonces, estos pacientes, de nuevo, son críticos y lo que observamos en un estudio que hicimos en la Universidad de la Florida es que los pacientes que desarrollaron AQI secundario a envenenamiento por serpiente viperida, comparado a aquellos que no desarrollaron AQI, tenían valores fisiológicos consistentes con choque hemodinámico más severo, taquicardia más severa, índice de choque más severo y porcentaje de hipotensión más severo. Entonces, de nuevo, la patología del choque no es específica para indicar si el paciente está a riesgo o no de lesión renal,
lo que nos tenemos que enfocar es en la valoración cardiovascular del paciente, hemodinámica del paciente, para evaluar si el paciente está a riesgo o no. Siguiendo con nuestro abecedario, y de nuevo, no estamos haciendo todas las letras del abecedario para los que se están uniendo a nuestra charla, pero estamos tratando de enfocarnos en los puntos más importantes del paciente nefrocrítico. La L de leptospirosis. Como pueden observar, aquí les estoy mostrando un estudio, un metaanálisis que salió de Brasil, donde básicamente evalúan las causas de lesión renal aguda o de injuria renal en perros. Y como pueden observar, un gran porcentaje de esas lesión renal es infecciosa, hasta casi el 30% de lesiones renales en perros es debido a una causa infecciosa. Y entre esas causas infecciosas vamos a ver que la leptospirosis, la pielonefritis, la sepsis, la piometra son las causas más comunes de lesión renal. La leptospirosis es muy poco frecuente que la veamos en gatos. La verdad es que 12 años que llevo practicando nefrointensivismo, nunca he diagnosticado a un gato con leptospirosis. Los perros, de nuevo, son más comunes. Y la verdad es que los síntomas clínicos de la leptospirosis varían severamente. Muchos pacientes llegan con lesión renal aguda únicamente. A veces llegan con lesión renal aguda y lesión hepática, como vemos en este perro, con una ictericia severa. No se observa a pacientes con leptospirosis solo con lesión hepática aguda. La verdad es que solo hay un reporte de casos, de 10 casos, que se habla sobre una hepatitis crónica granulomatosa que se asoció con presencia de anticuerpos de leptospira, pero no hubo una correlación directa entre una falla hepática aguda y leptospirosis sin tener una lesión renal. Entonces, si no hay azotemia, si el paciente no muestra evidencia de daño renal, la verdad nunca hago exámenes de leptospirosis solo en un paciente hepático. Otros síntomas menos comunes que vamos a ver, bueno, aborto, se puede ver fiebre muy poco frecuente, uveitis, y la hemorragia pulmonar se observa mucho en países europeos como Alemania, donde la mayoría de los estudios muestran que el factor más dependiente de mortalidad o el factor que se asoció directamente con mortalidad en estos casos es debido a una hemorragia pulmonar. La verdad es que aquí en Estados Unidos no se observa mucho hemorragia pulmonar con leptospirosis. ¿Cómo diagnosticamos la leptospirosis? Bueno, se puede hacer detección de anticuerpos. El problema es que cuando se hace serología estamos midiendo inmunoglobulinas G. Estas inmunoglobulinas G tardan entre 2 a 4 semanas en elevarse de forma sistémica o aumentarse de forma sistémica. Entonces, si estamos haciendo una valoración de títulos en las primeras 2 semanas después de la infección, podemos que tengamos un resultado negativo. Por eso se recomienda hacer una revaloración de títulos 2 o 4 semanas después. En el hospital, ¿cómo podemos diagnosticar leptospirosis? Ahora hay pruebas POC, Point of Care, que nos ayudan a diagnosticar la leptospirosis en el hospital sin tener que esperar 2, 3, 4, 5 días esos resultados de serología. Hay dos tipos de pruebas POC. Una es la Witness, que se basa en el reconocimiento de inmunoglobulinas M, y el IDEX SNAP Lepto, que de nuevo se enfoca en inmunoglobulinas G. ¿Qué pasa con el de IDEX? Que básicamente va a tener las mismas limitaciones que la serología, mientras que la inmunoglobulina M se eleva de forma temprana durante la infección, las 2 primeras semanas, los primeros 14 días. Y por eso un estudio mostró que el Witness Lepto, basándose en inmunoglobulinas M, lleva a un reconocimiento más sensitivo en pacientes con infección aguda los primeros 14 días. Después de esas 2 semanas, las inmunoglobulinas M empiezan a disminuir
y las inmunoglobulinas G empiezan a elevarse. Entonces, ya después de esas 2 primeras semanas, prueba POC puede que no sea tan sensitiva. Y la otra forma de reconocerlo, de nuevo, PCR. El problema con la PCR es que si el paciente está en antibióticos como penicilinas, doxiciclina, puede que tengamos un resultado negativo porque no hay identificación de DNA. Durante la fase aguda de la infección, y de nuevo es muy difícil saber en qué fase está el paciente, 7 días después de infección, 14 días, no se sabe. Pero como la leptospirosis circula a los primeros 7 días y se empieza a dividir y a propagar, ya después de esos 7 días, el factor de virulencia de la leptospirosis empieza a disminuir a nivel sistémico y se empiezan a concentrar en los riñones, que es donde causa la lesión renal. Por eso, si se hace PCR, se recomienda, si se puede, hacer una valoración durante la fase aguda en la sangre y después de 7 días en la orina. Bueno, y ya pasando de la L vamos a saltar a la O. Y la O vamos a hablar mucho sobre la oliguria, sobre el gasto urinario. ¿Por qué? Porque esto es de pronto una de las pautas de monitoreo donde más fallamos como veterinarios, como médicos humanos, en cuanto a encontrar ese balance de fluido del paciente o a monitorear el balance de fluido. Y muchas veces decimos, bueno, pero ¿cómo vamos a monitorear ese balance de fluido si no tenemos una sonda urinaria? Y estoy de acuerdo, muchos de nuestros pacientes no van a tener sondas urinarias, pero por eso es muy importante pesar a nuestros pacientes y hacer una reevaluación de la fluidoterapia día a día para prevenir esto, para prevenir que nuestros pacientes se ahoguen en líquidos. Y por eso pesamos frecuentemente en la UCI. Pesar al paciente es una forma no invasiva que nos ayuda a prevenir la sobrecarga, que como les dije anteriormente es cuando los pacientes ganan más del 10% de su peso corporal ideal. Entonces, en la UCI pesamos a nuestros pacientes 2 hasta 3 veces al día y evaluamos la fluidoterapia para prevenir esto, para prevenir el edema que una vez ya llega a un edema subcutáneo, lo que vamos a ver es que estos pacientes ya con edema subcutáneo van a tener edema visceral. Y al tener edema visceral, ¿qué pasa? Hay incremento en la presión capsular renal, hay disminución en la TFG, al haber disminución en la TFG, disminución en la tasa de excreción de sodio, diuresis, y estos pacientes acumulan más líquido y se vuelven más edematosos. Y esto es lo que vemos en muchos casos. Este es un paciente manejado por leptospirosis, 4 días en otro hospital antes de ser derivado para diálisis. Llega con 5 kilogramos de sobrecarga de peso. Este paciente ya tiene líneas B en su ecografía, ya tiene líquido libre, ya su vena cava no está colapsando. Tiene edema tisular, tiene derrame abdominal, tiene edema periférico. Entonces, como les decía antes, ahí es donde la hemodiálisis puede llegar a salvar la vida de estos pacientes porque la hemodiálisis no solo regula la uremia y cambios en electrolitos o trastornos en electrolitos, pero también puede ayudar a remover agua y remover edema de estos pacientes. Y otra cosa muy importante en cuanto a la oliguria y el monitoreo del gasto urinario es que muchos de nuestros pacientes pasan de una oliguria a una poliuria. Y lo que vemos acá es eso, que este paciente llega con una oliguria y no recibe no se recibe fluidoterapia en los primeros 9 días de hospitalización mientras está haciendo diálisis. Y una vez que empieza a producir orina, se le empieza a dar fluidos y vemos que esa producción de orina se eleva, mientras que la creatinina empieza a disminuir. Entonces, muchas veces ese gasto urinario es un marcador de recuperación renal. Cuando el paciente empieza a orinar, es donde se están recuperando los riñones, pero ahí es donde tenemos que empezar a darle
harto fluido los pacientes o mucho fluido. ¿Por qué? Porque pueden descompensarse y volver a un estado negativo de balance de fluidos. Este es un ejemplo de un paciente con una oliguria, leptospirosis severa, que llegó a nuestro hospital, de nuevo, sobrecargado, con anuria, duró casi una semana sin fluidos, debido a una anuria severa, y después de 3 sesiones de diálisis, el paciente empezó a orinar cuando le removemos ese edema, y empezó a orinar, pero a 1000 por hora. O sea, este paciente estaba recibiendo casi 24 mililitros por kilo por hora para mantener su estado hídrico de forma adecuada. Y bueno, ya llegando a la O, vamos a hablar de obstrucción urinaria, que de nuevo, esto es algo muy importante en el paciente nefrocrítico, y creo que una de las formas menos reconocidas es la obstrucción de uréter, especialmente en gatos. ¿Y por qué no se reconoce de forma temprana? Porque si hay una obstrucción unilateral o de solo un riñón, muchos de estos pacientes no van a estar azotémicos y no muestran síntomas de uremia. Como se observa acá en un estudio, el manejo de la obstrucción urinaria es de dos formas: o médico, manejo clínico en el hospital con fluidos, con terapia convencional, que son estos, o manejo quirúrgico. El paciente con obstrucción es un paciente quirúrgico. Eh, Esto es un problema mecánico que tenemos que resolver de forma temprana para tratar de volver a ganar cualquier función renal remanente. Entonces, como ven acá, la tasa de sobrevida en aquellos que son manejados sin cirugía es mucho más baja, a menos de un año, comparado a aquellos que se manejan de forma quirúrgica. Este es el típico caso de un gato que llega con uremia severa debido a obstrucción bilateral. Como podemos observar en sus radiografías, tiene mineralización de los tejidos, tiene renomegalia. Llega hipercalémico y después de resucitación con fluidos, ese paciente todavía tiene un gasto urinario de 0,6 mililitros por kilo por hora. Se le hace una ecografía, una EFAST, y esto es algo que, de nuevo, debemos reconocer en la sala de emergencias, en cualquier hospital que tenga ecografía: una dilatación severa de la pelvis renal, una hidronefrosis y a veces un hidrouréter. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Bueno, estos pacientes siempre deben ser rehidratados y recibir fluidos y monitorear no solo ecografía, pero también su respuesta renal. Si después de 12, 24 horas estos pacientes no están respondiendo, más fluidos lo que van a causar es sobrecarga. Entonces ahí es donde se recomienda la cirugía y se utilizan mucho los SUBs, que es el bypass subcutáneo. Y aquí se observa el bypass subcutáneo con un C-arm, y lo que se muestra cuando está empezando a entrar contraste en el riñón derecho y en la vejiga. Y de la misma forma, el contraste en el riñón izquierdo y la vejiga. Después de 24 horas de cirugía se puede observar una mejoría en su azotemia, una mejoría en su potasio, y como los pacientes con obstrucción de uretra, especialmente felinos, una vez aliviamos esa obstrucción, estos pacientes se pueden volver poliúricos o desarrollar una diuresis posobstructiva. Entonces, muy importante, o siempre recomiendo poner una sonda urinaria y monitorear ese gasto urinario en estos gatos. O si es un perro con obstrucción. Este es el mismo caso 3 días después, y se puede observar ya que la ecografía renal es un poco más normal. Todavía existe un grado de dilatación mientras los riñones se recuperan. Bueno, esto ya lo vimos. Ya llegando a la P, algo muy vital es entender la patología de la hipertensión en el paciente renal. Y ya sea un paciente crónico o ya sea un paciente agudo en UCI, todos estos pacientes van a tener una activación del sistema RAS. ¿Para qué? Para llevar a una hiperperfusión y una hiperfiltración a esas nefronas remanentes, a esas nefronas que están vivas. De nuevo, ya sea un paciente crónico o agudo. ¿Qué va a pasar?
para llevar a una hiperfiltración o una hiperfusión de esos glomérulos que todavía están funcionando, se activa RAS para causar un cambio hemodinámico que lleve a que estas nefronas trabajen más fuerte. El problema con este mecanismo maladaptivo de los riñones es que causa hipertensión no solo sistémica, pero también a nivel del glomérulo, y esto lleva a un desarrollo de la proteinuria que finalmente termina con una fibrosis y daño de los otros tejidos renales. Entonces, muy importante monitorear la presión arterial. Si es un paciente con hipotensión, pues obviamente es un paciente que tiene un problema prerrenal que debe ser corregido de forma rápida. Y si es un paciente con hipertensión, debemos empezar su manejo, ya sea paciente agudo o paciente crónico. En gatos utilizamos el amlodipino de forma primaria para el manejo de la hipertensión. Si eso no nos ayuda, doblamos la dosis del amlodipino, y si no, empezamos ARBs o bloqueadores de receptor de angiotensina, que se han mostrado en gatos específicamente ser mucho más efectivos en manejar la hipertensión y la proteinuria en gatos, ya sea crónicos o agudos. En perros empezamos con inhibidores de IECA. Perdón. Los inhibidores de IECA no funcionan en gatos para el manejo de la hipertensión. Es muy importante entender eso. Solo en perros. Si ese manejo inicial no mejora la hipertensión, entonces doblamos la dosis del inhibidor de IECA, de los IECAs, y si no está funcionando, o añadimos un bloqueador de calcio, como del canal de calcio, como el amlodipino, o añadimos un ARB. Cuando se utiliza una terapia combinada de IECA con ARB, es muy importante disminuir la dosis de IECA, porque esto nos puede llevar a una azotemia temporal. Y de nuevo, una de las consecuencias de esa hipertensión, de esa hiperfiltración, es la proteinuria. Y cuando monitoreamos la proteinuria, ya sea en paciente crónico, paciente agudo, paciente con glomerulonefritis, es importante entender que cuando colectamos esa muestra de orina no hay diferenciación entre el tracto urinario superior o inferior. Entonces, muy importante valorar el sedimento urinario antes de tomar una medida terapéutica o dar una prognosis sobre basados en el nivel de proteinuria. Hay limitaciones cuando hacemos valoración de proteinuria un poco más cualitativa y no cuantitativa. ¿Cualitativa qué es? Las tiras de urinálisis nos dan una forma cualitativa de monitoreo de la proteinuria, pero no nos dan una forma cuantitativa específica. Entonces, a veces estas tiras tienen, pueden ser alterados sus resultados por el pH de la orina, y también pueden ser alterados por la densidad urinaria del paciente. En cuanto al manejo de la proteinuria, de nuevo, las directrices de IRIS recomiendan mantener esa proteinuria en menos de 0.5 en perros y menos de 0.4 en gatos. Y de nuevo, haciendo valoración del sedimento urinario. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una infección de tracto urinario inferior, esa proteinuria no viene del glomérulo, viene del tracto urinario inferior. Y en cuanto a la dosis del manejo, de nuevo, los nuevos estudios muestran que el telmisartán es mucho más efectivo en cuanto al manejo de la proteinuria en ambos perros y gatos. Y ya llegando al final de nuestro abecedario, para terminar, el SDMA, de nuevo, esto es algo que ha salido al mercado en la última década y muchos hospitales lo han adoptado. Mi comentario sobre el SDMA es que no es un biomarcador, es un marcador funcional. Y de nuevo, por eso la B de nuestro abecedario empezaron con biomarcadores, porque tenemos que entender la diferencia entre ambos. El SDMA es un marcador funcional que es un poco más sensitivo que la creatinina. El problema es que en cuidados críticos no se ha valorado el SDMA ni ha mostrado poder identificar pacientes crónicos o distinguir pacientes crónicos de pacientes agudos. Es más, en gatos con obstrucción de uretra y con azotemia, el SDMA se mantuvo normal. En gatos con AQI
a estadios 1 y 2. Entonces, el SDMA no se monitorea en la sala de emergencias, en la UCI todavía su uso está por entenderse, pero si es un paciente que ya está azotémico, el SDMA no va a dar mucha información. ¿Cuándo se recomienda el uso del SDMA? En monitoreo del paciente geriátrico, en lo que aquí llamamos screening, que es un paciente de pronto geriátrico que queremos valorar su función renal y de nuevo, porque la creatinina tiene tantas limitaciones, el SDMA puede que empiece a elevarse de forma más temprana, como vemos aquí con las barras rojas, comparado a la creatinina con las barras azules. Esto es un estudio en gatos y lo mismo ocurrió en perros, que el SDMA ayuda a reconocer disfunción renal de forma más temprana, antes de que se desarrolle la azotemia, en estadios estables. Y algo que es muy importante también, la nutrición temprana. Esto lo hablamos mucho en cuidados intensivos, en el paciente renal, especialmente porque la uremia puede tardar semanas en resolverse. Y mientras el paciente esté urémico, el paciente no va a comer, el paciente va a tener trastornos gastrointestinales. Entonces la nutrición temprana se recomienda mucho. Nuestros técnicos en nuestros hospitales ponen sondas nasogástricas o colocan sondas nasogástricas como colocando catéteres intravenosos. Esto nos ayuda a soportar el sistema, a manejar el sistema inmune y mejorar la función gastrointestinal. Algo muy importante, el paciente renal crítico no necesita dieta renal. Esto es un error súper común que vemos en las UCIs, que porque tiene azotemia el paciente necesita dieta renal y la verdad es que no. La disminución en la proteína lleva a menores tasas de sobrevida en humanos con lesión renal y las dietas tienen un efecto terapéutico a largo plazo, no en el paciente agudo. Cuando enviamos estos pacientes a casa, ya sea un paciente crónico o un paciente agudo que está recuperándose, es muy importante educar al dueño de hacer una transición gradual entre 2 o 4 semanas para prevenir esa aversión. Y ya para acabar, urinálisis, no se les olvide hacerlo, siempre se debe realizar, siempre se debe monitorear no solo la densidad urinaria, porque eso puede ser un indicador de que el paciente esté con un déficit volémico, pero también valorar el sedimento y la tira de urinálisis. La tira de urinálisis a veces nos indica una glucosuria sin hiperglicemia sistémica, lo que nos indica que hay un daño epitelial del túbulo proximal. La proteinuria, de nuevo, muy importante monitorear el paciente crónico. Identificar casos de pigmenturia, casos de pronto con trauma muscular que lleva a una mioglobinuria o pacientes con hemólisis que llevan a una hemoglobinuria. Les pido disculpas por los ronquidos, mi perro está durmiendo atrás, así que les pido disculpas. Y cuando hablamos de la urinálisis, muy importante no olvidarnos en el paciente nefrocrítico de insultos secundarios, como la pielonefritis. Por eso tenemos que hacer urocultivos en cualquier paciente que llega con una azotemia nueva o con un paciente crónico descompensado para distinguir si el paciente tiene pielonefritis. Aquí vamos a ver un humo o un smoke en la pelvis renal, ahí lo ven. Y esto es un indicador en muchos casos de que hay una pielonefritis, hay fibrina acumulándose en la pelvis renal. Y de nuevo, un urocultivo nos va a llevar de pronto a alzar nuestra sospecha o a elevar nuestra sospecha de que hay una pielonefritis como causa de la precipitación en la función renal de estos pacientes. Un urocultivo negativo no descarta la posibilidad de pielonefritis y de nuevo, el gol estándar para diagnosticar pielonefritis es hacer una pielocentisis y un cultivo directo desde la pelvis renal, pero no se utiliza mucho debido a que se puede causar más daño, hemorragias y ruptura del riñón. Bueno, yo creo que ya llevamos 55 minutos hablando de riñones. De nuevo,
No alcanzamos a cubrir todas las letras del abecedario, pero los puntos más importantes en el manejo del paciente nefrocrítico. Quería tomar esta oportunidad también para hablarles de mi libro, que salió hace un par de meses y ya está en muchos países de Latinoamérica. Aquí tenemos 40 capítulos sobre nefrología crítica, una guía más clínica sobre el manejo del paciente renal en la UCI. Con esto le quiero dar unas gracias inmensas a la AVEX y a todos ustedes en Latinoamérica. Y bueno, cualquier pregunta me dejan saber. Muy bien, Leo, muchísimas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas antes de ellas quisiera yo hacer dos rapidísimos comerciales, si me lo permiten. ¿Puedo compartir pantalla, Gaby? Sí, claro que sí, doctor. Ok. Ahora vamos a ver si lo logramos. Bueno, Leo, muchísimas gracias. Bienvenidos todos otra vez. Antes que nada, quiero recordarlos, invitarlos a acercarse a la asociación y ahí van a tener esta y mucha más información. Por ahí, entre las preguntas, alguien nos cuestionaba si estas pláticas quedan grabadas. Y sí, efectivamente quedan grabadas. Por lo pronto, el domingo se va a repetir durante todo el día en un horario, si me parece, de 8 de la mañana a 10 de la noche este domingo. Posteriormente, en unas cuantas semanas, van a ser subidas las pláticas al portal de la VEX, donde ustedes las pueden observar. Sin embargo, esto está restringido para los miembros activos. Tengo, les decía yo, un par de anuncios de unos eventos que se nos vienen. Tenemos un curso de ventilación mecánica por el profesor doctor Pablo Donati, ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros antes, es el referente en ventilación mecánica en América Latina y si hablara un poco más de inglés también lo podría hacer en otras partes. Aquí está la dirección para pedir información, es educacioncontinuada cyf.com y el teléfono, se los voy a dejar unos segundos para que ustedes lo puedan ver. Las clases son virtuales en el curso teórico, ahí tienen las fechas, todavía tienen bastante tiempo. Y el taller práctico se va a llevar a cabo en la ciudad de Medellín el sábado 9 de julio. Ok. Y quiero recordarles que en septiembre vamos a tener el Congreso Internacional Latinoamericano de la VEX. Van a estar todos estos ponentes, vamos a estarlos esperando en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, del 27 al 28 de septiembre este año. No se lo pierdan, busquen la información en las redes sociales y en la página de la VEX. Queremos verlos por ahí. Bueno, me regreso al tema antes de que se nos quede dormido Leo y dejo de compartir. Listo. A ver, Leo, te tengo unas cuantas preguntas, primero bastantes saludos. Tienes saludos de Chile, Perú, Venezuela, desde la Ciudad de México, desde Bogotá, de Sao Paulo, mucha gente que te manda a saludar. Y Gracias, saludos a todos. Gracias, empecemos. ¿Qué puntos críticos o recomendaciones darías para el síndrome cardiorrenal? En cuanto al síndrome cardiorrenal, más que todo lo que vamos a observar son pacientes con enfermedad cardíaca que llevan a disfunción renal severa. En estos casos nos enfocamos mucho
Primero que todo, en la optimización del corazón. Y ahí es donde el uso del pimovendam o el Bedmerin es muy importante. Y maximizamos la dosis de pimovendam y la frecuencia. Usualmente utilizamos hasta 0,2 o 0,3 miligramos ah, por kilo hasta 3 veces al día. Yo sé que la dosis de pimovendam en muchos textos, en muchos libros, habla que solo se puede usar hasta 0,5 miligramos por kilo por día, pero en nuestras UCIs maximizamos el uso del pimovendam para aumentar la función cardíaca y así mejorar el gasto cardíaco y mejorar la perfusión renal. En muchos pacientes que ya se están volviendo refractorios o que ya no están respondiendo a la furosemida y que su azotemia está empeorando, estamos cambiando el uso de la furosemida a torasemida. Esto he visto de forma clínica en muchos pacientes que ayuda a mantener el pulmón seco y nos ayuda a mejorar la función renal. Esto es experiencia clínica, no tengo maximizar función cardíaca con pimovendam. Cuando el paciente deja de responder a furosemida, cambiar a torasemida y tratar de hacer un cambio a dietas renales de forma temprana, de nuevo, teniendo en cuenta esa transición importante. Muy bien. William Pinzón te pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para lograr una diuresis adecuada cuando el paciente es anúrico? La verdad es que hay dos causas de anuria. Una causa que es sobrecarga, que es una de las causas más comunes de anuria en pacientes críticos y nefrocríticos, o sin evidencia de anuria, sin evidencia de sobrecarga, el paciente está anúrico. Y ahí es donde tenemos que evaluar si utilizamos furosemida, de nuevo, a altas dosis, 4 o 6 miligramos kilo, para empezar esa diuresis y monitorear el gasto urinario en las primeras 4 o 6 horas. Ya después de eso, si el paciente empieza a orinar, entonces ya se pueden dar dosis más bajas de frecuencia cada 6, cada 8 horas, hasta que la sobrecarga sea aliviada. Si el paciente está anúrico, sin sobrecarga, pero con un volumen de sanguíneo adecuado, con una perfusión adecuada, la verdad es que no hay muchas estrategias. Ahí es donde se puede utilizar de pronto, y digo de pronto porque no lo utilizo mucho, un bolo de manitol si el paciente no está sobrecargado. ¿Por qué? Porque si le das más... Ok. María te pregunta, ¿cómo podemos medir el peso requerido para saber hasta dónde podemos llegar? La verdad es que siempre tiene que ser lo que aquí llamamos un guesstimate, un estimado más o menos como al ojo o tratando de adivinar un poco el peso corporal ideal del paciente. A menos de que tú tengas un seguimiento constante del paciente y sepa cuál es su peso corporal, muchos de estos pacientes llegan a la UCI o a la sala de emergencias con déficit volémico. Entonces, lo que se recomienda es al menos hidratar al paciente. Si el paciente llega con síntomas de pronto de deshidratación leve, restaurar un 6% de su peso en líquido. Y ese sería el peso ideal del paciente. O si el paciente llega con una deshidratación severa, un 10% y añadir ese porcentaje al peso con el que se presenta el paciente. Por ejemplo, si un paciente es de 10 kilogramos y llega con deshidratación severa ya casi a punto de choque volémico, asumimos que ese paciente tiene 10% de deshidratación, entonces el paciente debería pesar 11 kilos. De ahí no me quiero pasar. O sea, si ya el paciente después de 2 o 3 días me está pesando 12 kilos y llegó con 10, entonces ya sé que llevo un 20% en ganancia y eso no. Un paciente deshidratado con 20% de deshidratación estaría en choque volémico severo. Entonces, no. No, a veces vemos pacientes con densidades urinarias mayores de 10,25, 10,35, que se consideran adecuadas en perros y gatos.
Y también tenemos otras patologías endocrinas que pueden llevar a que la densidad urinaria disminuya, paciente diabético, paciente con Cushing's. Entonces la densidad urinaria no es más sensitiva que otros factores. En cuanto hasta ahora, ¿cuál es el mejor indicador de la pérdida de TFG en un paciente estable? Sería el SDMA hasta ahora, en un paciente estable. En un paciente crítico en UCI no hay forma de valorar la TFG. ¿Por qué? La TFG es dependiente en circulación, en volumen y en función endotelial. Entonces, en un paciente crítico en UCI no hay una forma muy adecuada de identificar trastornos de la TFG hasta que ya el paciente está azotémico. Por eso, porque si el paciente está en fluidos, si el paciente está hipotenso, si el paciente está con daño endotelial, todo esto va a afectar la TFG y no hay forma de medirla en una UCI, por eso yo nunca la mido. Ok. ¿Sería correcto utilizar revertidores de los alfa-2 adrenérgicos después de su uso como eméticos, sobre todo por los efectos secundarios de la gilacina o de la dexmedetomidina? Absolutamente, absolutamente. Una vez el gato, ese gasto cardíaco, lo que se utiliza es de forma inmediata para hacerlos vomitar y se usa el antídoto después. Bien. Una densidad urinaria por debajo de 0.15, 1.015. Sí. Y elevación de creatinina, ¿serían criterios válidos para realizar SDMA? No, si ya la creatinina está elevada, el SDMA no te provee ninguna información extra. Ya la TFG está muy baja. Si el paciente no tiene azotemia y tiene densidad urinaria baja, entonces ahí sí el SDMA te puede ayudar a identificar un paciente con disfunción no azotémico. Pero ya cuando el paciente está azotémico, el SDMA no te provee ninguna información extra. Okay. ¿Podemos medir la tasa de filtración glomerular con la medición de producción de orina? No, no hay en UCI, la TFG no es directamente correlacionada con producción de orina. ¿Por qué? Porque tienes pacientes con fluidoterapia donde hay una natriuresis excesiva. Estás llevando mucho sodio a los túbulos y eso está causando más pérdida de agua. Entonces, la producción a un cálculo directo que nos indique que por cierto gasto urinario hay una TFG de tanto porcentaje, no lo hay. Bien, por aquí nos preguntan, en México, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Si van a Editoriales Multimédica, a su sitio web, ahí van a tener todos los distribuidores. Si también quieres, me mandas un mensaje, ya sea por correo electrónico o por Instagram y te puedo mandar la información. Aquí les vuelvo a compartir mi información en un segundo para que me envíen un mensaje y con mucho gusto les mando la información. ¿Ok? Aquí está mi correo electrónico, mi cuenta de Instagram y con mucho gusto les doy la información. Muy bien. Déjalo si quieres un momento mientras lo toman. ¿Ok? Y aquí nos seguimos viendo en el recuadro. Yo te tengo una pregunta. En cuanto a la prueba Witness, a mí siempre me ha llamado la atención qué tan confiable es en cuanto a que cuando recibimos un paciente con leptospirosis, qué tan factible es que esté dentro de estos primeros 15 días de la enfermedad. Es muy buena pregunta, Sam, porque yo creo que es muy difícil determinar, como les dije durante la charla, en qué fase está el paciente, fase aguda, fase crónica, y esa fase aguda se
se identifica como menos de 14 días después de la infección. Entonces, hay un chance de que tengamos falsos negativos porque ya el paciente lleva más de 14 días con la infección o más de 3 semanas, 2 o 3 semanas. Entonces, siempre hay un riesgo de falsos negativos, pero con cualquier prueba está ese problema. Yo digo que también tienes que valorar de pronto como el historial del paciente. Si el paciente lleva ya enfermo más de 2 semanas, más de 3 semanas, de pronto ahí la prueba Witness no va a ser tan sensitiva. Si es un paciente que viene con vómito, diarrea por 2 o 3 días y le haces valoración de función renal y está azotémico, ahí es de pronto donde en esos pacientes más agudos, donde la prueba Witness va a ser mucho más sensitiva. Y yo creo que cuando la prueba Witness sale negativa y tus otras pruebas diagnósticas, ecografía, urocultivo salen negativos. Tetraciclinas, ¿qué antibióticos podemos utilizar? No, pues el problema con la erliquiosis es que, primero que todo, las tetraciclinas son como el estándar de terapia para estos pacientes. El problema con muchos de ellos es que desarrollan una uremia debido a una glomerulopatía mucho más crónica y estos pacientes a veces no tienen una respuesta positiva, ya sea con tetraciclinas o sin tetraciclinas. La uremia y el síndrome urémico que muchos de estos pacientes desarrollan con nefropatías perdedoras de proteína, tienen que manejarse de forma multimodal. Y yo siempre trato de darles tetraciclinas y si no están comiendo bien, no están tolerando las tetraciclinas, ponerles sonda de alimentación, así evitamos la esofagitis que a veces se observa mucho y otras complicaciones. Muy bien. 2 preguntas más para dejarte ir a la media. Sabemos que en Florida ya es tarde. Sí. Y te veo muy averiado. Sí, un poco de gripe. Laura Galeana, ¿quieres comentar algo? Dice, ¿qué puedes decirnos de la diálisis peritoneal? ¿Es recomendable, sobre todo en lugares donde no tenemos centros de hemodiálisis? Absolutamente, absolutamente. La diálisis peritoneal es una técnica que no requiere mucha, o sea, no es muy avanzada, digámoslo de esta forma, de ser una técnica peritoneal. Y uno de los problemas más grandes es el tipo de sonda o cómo colocas la sonda. Si es una sonda transcutánea, que la utilizas para estabilizar al paciente, que básicamente utilizas una técnica de Seldinger en la UCI o en la sala de emergencias, colocas el catéter peritoneal. Esa sonda, ese catéter te puede durar 2, 3, 4 días máximo. ¿Por qué? Porque el aumento se empieza a infiltrar en el catéter y lo empieza a ocluir. Mientras que una sonda o una catéter peritoneal con omentectomía requiere anestesia, una anestesia corta y te va a durar mucho más tiempo. Y bueno, lo recomiendo, sí, absolutamente, porque de nuevo es darle tiempo a los riñones a que se mejoren y aquellos pacientes que no están mejorando y que de pronto se sobrecargan, la única opción es diálisis, si no responden a terapia de diuréticos. Muy bien. Antes de la última pregunta, María Ludueña nos cuestiona dónde lo podemos volver a ver. Quiero pensar que se refiere al webinar y no a ti. Si no, yo te prometo, María, que te mando una foto. Pero si lo que quieres ver es el webinar, este domingo todo el día se va a transmitir por la página de Remevet y posteriormente va a estar en la zona de socios activos en la página de la VEX. Así es que sirva una vez más como invitación para los de la VEX. ¿Okay? También hay descuentos muy, muy serios en cuanto al Congreso en Ecuador. Así es que acérquense a la VEX y ahí los esperamos. Por último, dice María que ambos. Entonces, el webinar y mándanos tu correo y te mandamos la foto del doctor Londoño.
Por último, María pregunta, ¿qué cambio estructural podemos ver en la ecografía de un paciente nefrocrítico? La verdad es que no hay, no hay mucha correlación entre los cambios ecográficos y la etiología o el estadio del paciente nefrocrítico. A veces vemos efusión o derrame perirrenal, que vemos a veces un poquito de fusión alrededor de los riñones, disminución en la contraste córtico-medular. A veces vemos un grado leve de pielectasia o de dilatación de la pelvis renal. Y la verdad es que estos cambios los hemos visto en pacientes con leptospirosis, pacientes con pielonefritis, pacientes con intoxicación por AINES y no son muy específicos para la etiología. De pronto, entre esos cambios más específicos que vemos que de pronto nos pueden ayudar a indicar qué tipo de patología hay, es el paciente felino geriátrico que tiene un engrosamiento y poder identificar donde hay hidronefrosis, donde hay hidrouréter y poder seguir monitoreando a estos pacientes si están respondiendo o no a técnicas convencionales. Y pues por último sería ya otros tipos de cáncer como tumores, carcinomas, nefroblastomas y estas cosas. En mi libro hay 3 capítulos del radiólogo Aitor y uno de ellos es en ecografía y también es excelente en cuanto a imagenología del paciente renal. Magnífico. Bueno, pues más puntuales no podríamos, son las 9:30 aquí en México y la media en cualquiera de los lugares donde están acompañando. Les quiero agradecer a todos su presencia, invitarlos para el próximo mes, invitarlos al curso del doctor Donati, al congreso de la VEX y principalmente agradecerte a ti, Leo, por tu tiempo, tus conocimientos y compartirlos con nosotros de esta manera tan espléndida. Te dejo para que te despidas. Por mi parte es todo. Leo, muchísimas gracias. Gaby, muchísimas gracias. Remebet, sin el apoyo de Remebet, por supuesto, esto no sería posible. También Alfaquem, Maiko y Hills, nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias, Leo. No, gracias a ti, gracias a Remebet, a todo el equipo que nos apoyó con estas charlas en la VEX y de nuevo, tenemos que hacer nuestra sociedad mejor, aquellos que hacemos emergencias y cuidados intensivos, tenemos que unirnos y tratar de sacar nuestros conocimientos, nuestras formas de practicar medicina de urgencias y cuidados intensivos a lo mejor, así que los invito a que se unan a la VEX, a que nos acompañen, no solo en las charlas, no solo en los congresos,